Habíamos estado describiendo la enfermedad de Chagas, causada por Schizotrippanum cruzi. Al comienzo, ahora es Trypanosoma cruzi. La historia, luego acerca del Trypanosoma Schizotrippanum cruzi, Chagas 1909, y estábamos describiendo su morfología, ese aspecto fusiforme de 20 micras, con su kinetoplasto anterior, que es el epimastigota, se encuentra en el intestino del triatomino, pero el tripomastigota, cuando llega a ser tripomastigota, en forma de C, tiene gránulos de volutina, o también se llaman gránulos de Babbage, Hermes o corpúsculos metacromáticos. El tripanosoma metacíclico es la forma infectiva para el hombre. Y en la mastigota, que tiene la morfología igual, es la forma proliferante. Se parece a la leishmania, por eso la comparan, pero nos confundimos a veces con leishmania. Pero estamos hablando de tripanosoma, que se multiplica dentro de las células infectadas, su forma, y vamos a ver los esquemas. Este es la mastigota, intracelulares en los tejidos. El epimastigota no tiene la membrana ondulante en toda su longitud, y el tripomastigota sí tiene toda la membrana ondulante. Aquí tenemos axonema, membrana ondulante, el kinetoplasto, que incluye el cuerpo parabasal, el blefaroplasto, los gránulos de volutina, este es axonema. Vamos a continuar leyendo mejor. El ciclo biológico, el insecto reduvidio, dentro de él, bueno, en primer lugar, cuando pica, succiona sangre, va a succionar tripomastigotas sanguíneos. Ellos avanzan hacia la dirección donde está su flagelo, es al revés. Aquí se dividen y se transforman en epimastigotas. Epimastigotas salen por las heces, por el rascado, ingresan al torrente y nuevamente a la piel, en forma de tripomastigotas metacíclicos. Se alojan en los tejidos, los amastigotas. Es un nido en músculo cardíaco. De aquí se toman las muestras y son las vistas que tenemos en el microscopio. Siempre son nidos de amastigotas en músculo cardíaco. Los insectos vectores se alimentan de sangre infectada con tripomastigotas. 1. Tripomastigota sanguíneo, ya en el intestino se transforman en el intestino del triatomino. Se transforman en la forma de epimastigota, que se multiplica rápidamente y luego se transforma en tripomastigota metacíclico, que viaja a la ampolla rectal para salir junto con las heces
de este, así pudiendo infectar a su hospedador vertebrado. El tretomino suele defecar luego de alimentarse, facilitando así la infección, ya que el hombre al sentir la picadura durante las noches suele rascar o sobar el sitio de la picadura, distribuyendo las heces hacia la herida, o ya sea por la discontinuidad de la piel causada por el rascado. Ya dentro del hombre penetran en las células de los tejidos celular laxo adyacente al sitio de penetración y adquieren la forma amastigota, que prolifera y al salir a la célula van al torrente sanguíneo para infectar otras células causando patologías diversas. Los mastigotas se transforman en tripomastigotas sanguíneos, que son la forma infectante para el insecto reduvideo, que al picar y alimentarse de la sangre infectada con estas formas, el ciclo cierra al momento en que el insecto pica y se alimenta del mamífero infectado. En el intestino del tretomino, tripomastigota sanguíneo ingresa mucosa, faringe, mandíbulas y maxilas. Mandíbulas y maxila, faringe, GS, glándulas salivares, esófago. Este debe ser estómago. Aquí ya se encuentran esferomastigotas. Aquí también en el intestino se evolucionan a epimastigotas. Túbulos de Malpighi, órgano renal. Bueno, en los insectos sus riñones son en los túbulos de Malpighi. AR, ampolla rectal y ano, por donde salen los tripomastigotas. Meta, que significa después de cíclico, después del ciclo metacíclico. Patogenia. La enfermedad de Chagas tiene 3 etapas: aguda, crónica asintomática o indeterminada, latente o subclínica, y crónica asintomática. El tripanosoma, luego de multiplicarse en las células cercanas, crear un proceso inflamatorio y viajar por el torrente sanguíneo y comprometer diversos órganos, principalmente células del aparato reticular endotelial, corazón, órganos huecos, sistema nervioso central y otros. La fase aguda suele ser asintomática, pero cuando se presentan síntomas y signos patognomónicos, en general se presenta un conjunto de signos que en conjunto se denominan puerta de entrada, que son el chagoma de inoculación, que corresponde a una lesión inflamatoria localizada en el sitio de infección, con un infiltrado leucocitario diverso, y es una lesión indurada, dolorosa y eritematosa. Eritema palpebral unilateral bipalpebral, conjuntivitis esquizotripanosómica, elástico duro de color violáceo, ojo en tinta, e indoloro, que causa dificultad para abrir los párpados, dacrioadenitis, como es el signo de masa por venitis, y dacriocistis, escasa secreción conjuntival con adenitis retroauricular, se conoce como signo de Romaña, masa, complejo oftalmoganglionar. Suele desaparecer de 30 a 60 días, además existe malestar general, fiebre, linfadenitis generalizada, mialgias, hepatosplenomegalia, astenia, adinamia, cansancio prolongado. Todo esto se debe a que las manifestaciones de infección visceral se empiezan a manifestar en esta fase. Se pueden producir miocarditis o meningoencefalitis. El periodo de latencia es de 3 a 10 días y se encuentran parásitos en sangre luego de 4 a 6 meses. Fase indeterminada. Luego de la fase aguda ocurre desaparición de la sintomatología, que puede durar hasta 20 años, pero puede nunca manifestarse o pasar a la fase crónica. Esta fase puede manifestarse alteraciones electrocardiográficas aisladas y en ocasiones suele ocurrir muerte súbita. Suele haber oligoparasitemias y crecimiento lento dentro de órganos infectados. Fase crónica. Aparece luego de años de permanecer en la fase indeterminada. Es caracterizado por manifestaciones debido a daño irreversible del parénquima de diversos órganos, usualmente causando cardiopatía chagásica crónica o alteraciones digestivas. Cardiopatía chagásica crónica se manifiesta con alteraciones en la conducción,
que se observan en el electrocardiograma, que suelen ser bloqueos completos e incompletos de alguna de las ramas de His, especialmente a derecha, o bloqueo completo del nódulo auriculoventricular. El paciente manifiesta disnea de esfuerzo, palpitaciones, dolor precordial y puede caer en insuficiencia cardíaca congestiva, y en ocasiones puede ocurrir muerte súbita sin manifestaciones previas. Se puede observar valvulopatías como estenosis mitral, trombosis a diferentes niveles. Existen parásitos en el miocardio formando nidos de mastigotas y rompiendo las fibras cardíacas, causando miocarditis y fibrosis muscular. Hay dilatación cavitaria, especialmente en la derecha, que se puede apreciar en radiografías. A todo esto, dilatación, fibrosis, miocarditis se suele denominar cardiomegalia derecha. Debido a la dilatación hay aneurisma del endocardio en el ápice, lesión apical. Forma crónica digestiva. Se observan trastornos del tubo digestivo como megavísceras, usualmente megaesófago y megacolon, más raros otros, megavejiga, megauréter, etc., y las disfunciones que estas causan. En estos casos ocurre denervación o destrucción neuronal que trastorna el funcionamiento peristáltico de la musculatura. Esto conlleva la alteración de plexos mientéricos. Hernia de endocardio a través del miocardio en la punta del ventrículo. Perspectiva apical. Endocardio pasa entre las fibras miocárdicas debilitadas a través del vértice. A través de la picadura del transmisor triatoma megistos se infectan el hombre o los animales. El uno es el parásito de forma de critinidia. Se introducen y multiplican en el intestino del triatomino, triatoma megista o infestans. Y después, a través de la picadura del transmisor triatomas megistos, se infecta el hombre o los animales. Los parásitos circulan en el torrente circulatorio del huésped en la forma de tripa nosómica. Los parásitos se introducen y se multiplican en las células ganglionarias del corazón, intestino, vejiga urinaria, así como en el músculo cardíaco esquelético, células pancreáticas, células secretoras y otros tejidos, donde adoptan la forma leishmánica. Tras la oclusión y destrucción de la célula colonizada, los parásitos liberan y provocan una reacción inflamatoria. Los parásitos adoptan la nueva forma tripanosómica y circulan libremente en el torrente circulatorio. El portador del parásito sufre una picadura por parte de la chinche, que se convierte de ese modo en nuevo agente transmisor. Ciclo. Salvador Massa fue un médico argentino especializado en microbiología y anatopanología, pionero en la investigación y diagnóstico de tripanosomiasis y leishmaniasis en Argentina. Su principal labor fue con el vector principal, la vinchuca, como se conoce en Argentina. En 1936, junto con Benítez, describe uno de los signos patognomónicos de la enfermedad de acrioadenitis y dacriocistis. Por eso se le atribuye a este signo de Salvador Massa. Fue el primero en organizar la obtención de la primera producción de penicilina en Argentina luego de contactarse con Alexander Fleming en 1942. Cecilio Romaña fue un médico argentino e investigador de enfermedades tropicales durante los 1930 y 60, principalmente en epidemiología y anatomía patológica de la enfermedad de Chagas. En 1935 se atribuyó el epónimo de signo de Romaña a edema unilateral bivalvular. Salvador Massa, rodeado de miembros de la Asociación Médica del Norte de Santa Fe en su visita a Reconquista. Massa, el tercero sentado desde la izquierda, y parado detrás de él Cecilio Romaña. 10 de mayo de 1931. Romaña, Massa. Formas de infección: transmisión por el vector, transfusión sanguínea, transmisión congénita, transplacentaria, accidente de laboratorio,
transmisión oral, levantamiento, alimentos contaminados, canibalismo en animales, trasplantes, relaciones sexuales. Reservorios domésticos, principalmente roedores, el cuy, diversas ratas y ratones, también mamíferos como perros, gatos, cerdos, conejos, vacunos, ovinos, equinos. Reservorios silvestres, armadillos, arihuellas y monos. Los vectores de la enfermedad de Chagas transmitida por insectos del orden Hemiptera, familia Redupidae, subfamilia Triatomine. Los triatóminos son los únicos vectores naturales. A continuación se verán algunos aspectos morfológicos y la distribución geográfica en el Perú de estos insectos. Eduardo Escomel, en 1917, médico arequipeño, educado en Francia, publica la presencia de triatomino, Triatoma infestans, describe todos sus estadios. En los valles del departamento de Arequipa, conocida como Chirimacha, que cree que deriva de las voces quechuas que significa borracho por el frío. Por la peculiaridad del insecto de caminar vacilante cuando es llevado a los valles a la altura, y presume que esta especie de insecto fue introducida por los pobladores de Chile luego de la decadencia del boom del salitre en las pampas de Tarapacá. En 1919, el doctor Escomel describe y diagnostica el primer caso documentado de la enfermedad de Chagas en el Perú en un paciente proveniente de Tahuamanú, del departamento de Madre de Dios. En la región del país, en los departamentos como este, está representando la proboscidea, la ubicación de sus antenas. En la región, y que diferencia cada una de las especies. En la región sur del país, en los departamentos como Moquegua, Tacna, Ica, Ayacucho, Apurímac y en especial Arequipa, el principal vector corresponde a Triatoma infestans. Tiene las antenas ubicadas en la mitad. En la región norte tenemos para tumbes a Triatoma dimidiata, otro tipo de género Pastrongylos, Pastrongylos serrari, que se puede ubicar en Piura, Cajamarca, Amazonas y San Martín. También tenemos a Pastrongylos chinaya en los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Libertad, Ancash e Ica. Pastrongylos cerca de la boca, ¿no? Por eso recuerdo, porque es como pan, Pastrongylos. Pastrongylos, no es Pastrongylos. Rufotuberculatus está distribuidos tanto en el norte como en el sur, en los departamentos de Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, Junín, Cusco y Puno. Otro género encontrado en Perú pertenece a Rhodnius ecuadoriensis. Se encuentra en toda la costa norte del Perú, en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, además de Cajamarca. Muchas especies de triatominas están identificadas en las zonas donde se encuentran en el territorio peruano, que serán mostradas en una imagen con la distribución de estos, además de otras que no han sido bien identificadas en las zonas en las que habitan, como Pastrongylos megistus y Rhodnius prolixus. Triatoma infestans. En el sur, Triatoma carrioni, aquí en Amazonas, Piura. Triatoma dimidiata, Triatoma nigromaculata, Triatoma matsunoi, Pastrongylos herreri, Pastrongylos chinai, Pastrongylos geniculatus, Pastrongylos rufotuberculatus, Pastrongylos lignarus, Rhodnius biotipes, Rhodnius ecuadoriensis, Rhodnius robustus, Eratyrus micronatus, Eratyrus cuspidatus, Belminus peruvianus, Cavernicola pilosa, Microtriatoma mansosotoi. Tratamientos en el Perú: Triatoma infestans, Triatoma carrioni, dimidiata, nigromaculata, matsunoi. Pastrongylos herreri, chinai, Pastrongylos rufotuberculatus, Pastrongylos geniculatus, Pastrongylos lignaros, Pastrongylos megistus. Rhodnius ecuadoriensis, Rhodnius pictipes, Rhodnius robustus, Rhodnius prolixus, Rhodnius pallescens. Eratyrus micronatus, Eratyrus cuspinatus. Belminus peruvianus, Cavernicola pilosa.
Microtriatoma mansosotoi. Microtriatoma trinidadensis. Triatoma infestans. Triatoma timidiata. Eratyrus cuspidatus. Eratyrus mucronatus. Cavernícola pilosa. Verminus peruvianus. Rhodnius prolixus. Rhodnius ecuadoriensis. Panstrochilus chinai. Panstrochilus lignoraus. Panstrochilus rufol tuberculatus. Panstrochilus geniculatus. Panstrochilus megistus. Los triatominos en estado adulto miden 10 a 30 milímetros de longitud, con colores cafés alternantes según la especie. Tienen cabeza cónica con antenas largas y delgadas. Tienen ojos compuestos. Tiene una probóscide larga que está bajo la cabeza en reposo y hacia adelante. Cuando va a picar del tórax nacen las patas y dos pares de alas que están sobre el abdomen. Un par de hemélitros que cubre a un par membranoso. Ambos pares se entrecruzan. Tiene un abdomen grande, ensanchado y aplanado en el ayuno, pero se hincha como un globo cuando el insecto está lleno de sangre. El borde lateral del abdomen convexivo muestra zonas de diversos colores dependiendo de la especie. Presenta una metamorfosis incompleta con fases de huevo, 5 estadios de ninfa y adulto. Este ciclo es lento y largo, durando varios meses. Los estadios de ninfa y adulto son hematófagos obligados para ambos sexos. Antena, cabeza, ojos, pronoto, pata, hemelitro, abdomen convexivo. Pastrongylus herreri. Y la diferenciación del sexo. Para diferenciar los géneros de triatominos entre Pastrongylus, triatoma y Rhodnius, se debe de observar la posición donde nacen las antenas con relación a los ojos compuestos en la región anteocular. Pastrongylus, las antenas están implantadas cerca de los ojos. Triatoma, las antenas están implantadas en la parte media entre los ojos y el ápice de la cabeza. Rhodnius, las antenas están implantadas lejos de los ojos, en la parte del ápice de la cabeza. Seno diagnóstico significa extraño, diagnóstico. El seno diagnóstico es un método indirecto que consiste en utilizar el vector libre de infección para que luego al picar a una persona sospechosa de infección pueda crecer el parásito en el intestino de este. El vector libre de infección se logra al alimentarlo de animales que se sabe que no son reservorios naturales de tripanosoma, como son las aves, palomas, pollos o gallinas. En el laboratorio se utiliza una caja donde se colocan 10 ninfas del vector. La caja se ata con una ligadura al brazo de la persona de 20 a 30 minutos mientras se alimenta el vector. Luego de un mes se examinan las heces del vector y ver si se encuentra el parásito. En caso de ser negativo, debe realizar este proceso una vez por mes durante 3 meses para poder afirmar negativo en el seno diagnóstico. Las heces se obtienen al presionar con una pinza el abdomen del vector. Además, se puede aumentar el número de parásitos al inyectar el contenido intestinal a un animal susceptible como un pericote, ratón, y luego examinar su sangre, la cual se extrae al cortar un pequeño segmento de su cola. La evaluación de sangre se hace al 8º día. Si resulta negativo, se extrae otra muestra al 15º día, así definiendo si es negativo o positivo el seno diagnóstico. Insectos vectores libres de infección en la caja para luego se alimenten del paciente sospechoso de infección. Pinzamiento de la ninfa para obtención del contenido intestinal. Frascos especiales para el transporte de triatominos. Se usa papel corrugado para evitar un ambiente hostil entre los triatominos. Hábitat de los triatominos. Los triatominos son de ambiente silvestre en árboles, plantas, palmeras, cerca de las piedras, debajo de las hojas secas, cerca de madrigueras de animales de los cuales se alimenta. Sin embargo, estos insectos invaden al mamífero, ocupa lugares oscuros y quietos como resquebrajaduras de las casas,
espacios entre adobes de casa de material noble, en techos de paja, detrás del cuadro, debajo del paja. Los domicilios rurales son zonas rurales y de materiales nobles son los más susceptibles a invasión por estos teratominos. Las especies Trypanosoma rangeli, Tejera 1920. Este parásito hemoflagelado, encontrado por Enrique Tejera Guevara, no estamos viendo ya los insectos, sino nuevamente los trypanosomas. En 1920 en Venezuela, en la especie de Rhodnius prolixus, varias especies de Rhodnius y Tratoma también se infectan con este parásito. Es una tripanosomiasis que infecta al hombre, pero no causa patogenia. Tiene una distribución geográfica restringida a los países de Venezuela, Colombia, Panamá, El Salvador y parte de Brasil. Al contrario de Trypanosoma cruzi, Trypanosoma rangeli tiene un ciclo biológico diferente, ya que la transmisión es por picadura directamente y no por heces. El insecto, al adquirir el parásito de mamífero infectado, escapa del intestino y se dirige al hemocele, luego invade y se diferencia en las glándulas salivares de este. Aquí se encuentra la forma infectante metatrypanosoma, que es transmitida al mamífero que pique. El estadio de tripomasticota se ven diferencias con Trypanosoma cruzi. La principal es el tamaño. Trypanosoma rangeli es mucho más larga, llegando a medir más de 30 micras y tiene un kinetoplasto subterminal y más pequeño. Trypanosoma rangeli. Se sabe que Trypanosoma rangeli se le encuentra en el torrente sanguíneo y puede infectar células, pero aún no se sabe si se multiplica en estas. Trypanosoma cruzi. Ojo compuesto, probóscide, surco estridulatorio. La probóscide se apoya en el tórax. Detalle del surco estridulatorio en la base del tórax. Entonces aquí está incompleto el dibujo, porque aquí es donde termina y aquí se dobla y se apoya en un surco estridulatorio que está en la base del tórax. Trypanosomiasis africana se le llama enfermedad del sueño. Es una trypanosomiasis restringida al continente africano, provocada por la especie Trypanosoma brucei y dos especies, Trypanosoma brucei rhodesiense y Trypanosoma brucei gambiense, transmitido por moscas picadoras del género Glossina, más conocida como mosca tsetse. La enfermedad causada en animales se conoce como nagana, que es causada por Trypanosoma brucei. La diferencia del tripomastigote Trypanosoma cruzi es el kinetoplasto está más cercano al núcleo, más o menos a la mitad entre el núcleo y el ápice posterior del parásito. Mide de 15 a 45 micros, tiene una forma más ondeada en relación a la forma de C que adquiere Trypanosoma cruzi. Especie Trypanosoma brucei, Pilmer y Bradford, 1899. Trypanosoma brucei tiene subespecies: Trypanosoma brucei gambensia, Trypanosoma brucei rhodesiense, Trypanosoma brucei. Y los vectores: Glossina palpalis, Glossina fusca, Glossina fuscipes, Glossina tachinoides, Glossina morsitans, Glossina pallidipes, Glossina swinnertoni. Patogenia: la enfermedad del sueño son de dos tipos: agudo, rhodesiana, o crónico, gambiana, que afectan al sistema nervioso central progresivamente. El cuadro clínico es inespecífico, que incluye fiebre intermitente, esplenomegalia, linfadenomegalia, en ocasiones chancro doloroso y endurado en el sitio de infección, mialgias y fatiga inexplicable. El paciente puede sufrir cefaleas, malestar general, debilidad, náuseas, vómitos y sudoración nocturna. Puede presentar anemia y afección de ganglios linfáticos, principalmente de la región cervical, signo de Winterbottom, de 1 a 2 centímetros, de consistencia suave y móvil.
A medida que el parásito invade el sistema nervioso central en fase crónica, se reconoce un deterioro mental progresivo en lasitud y apatía creciente, falta de coordinación, ataxia, parestesias, que aparece luego de unos meses tras el estado agudo. Los pacientes padecen somnolencia progresiva que dificultan estar de pie, hablar y comer, y puede llegar hasta el estado comatoso. Además, múltiple sintomatología neurológica, todo debido a la invasión del sistema nervioso central por el parásito. Ciclo biológico. Mosca C. En proventrículo, membrana peritrófica, intestino medio, gruesa, intermedia, fina en división, intermedia. Estas son las etapas diagnósticas en la sangre que muestra pleomorfismo. Y acá la etapa infecciosa metacíclica, epimastigota, alargada más larga, glándula salivar. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4. En el laboratorio, en la práctica del laboratorio se observarán 3 especies de Trypanosoma. Aquí en Trujillo, el Trypanosoma cruzi, Chagas 1909, Trypanosoma brucei gambiense y Trypanosoma lewisi, parásito que infecta a diversas especies de ratas. Se muestran algunos aspectos para diferenciar estas 3 especies. Aquí el Trypanosoma cruzi es más pequeño, encurvado. Trypanosoma brucei o gambiense es más grande, es largo, también encurvado. Trypanosoma lewisi se parece mucho a la de Hispania. Trypanosoma cruzi tiene forma de C, a veces más marcado. Quiratoplasto visible en la parte terminal del ápice, membrana ondulante apreciable pero poco ondeada. Es el más pequeño de todos, comparándolo a un eritrocito es el tamaño de 1 a 2 eritrocitos. Trypanosoma gambiense en forma de C, pero más ondeado, quiratoplasto grande, subterminal y visible en la parte media entre el núcleo y el ápice posterior. Membrana ondulante muy ondeada, apreciable, tiene un tamaño de 2 a 5 eritrocitos. Trypanosoma lewisi de aspecto fusiforme, es bien alargado y delgado, quiratoplasto visible, subterminal, pero en menor medida que Trypanosoma gambiense. Está más cercano al ápice posterior, mide al igual que Trypanosoma gambiense de 2 a 5 eritrocitos. Posición del quinetoplasto. Trypanosoma gambiense, Trypanosoma lewisi, Trypanosoma cruzi, nuevamente Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rangeli. Eso es todo acerca de la enfermedad de Chagas, y no confundir con malaria, ¿no? La tripanosomiasis causa otras patologías diferentes a la malaria, como acá en África, enfermedad del sueño, el chagoma, no, el signo de Romaña, con esto estamos terminando ya. Estamos terminando el video. Solamente antes de terminar, quiero recordar la patología porque me confundo con la malaria. Causa nidos en el corazón. La patología cardíaca, cardiopatía chagásica crónica, con alteraciones de la conducción, cardiopatía chagásica crónica, signo de Romaña, de acrodenitis, chagoma, de inoculación, la enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces,
patología son una enfermedad de Chagas. Por su estudioso. Aunque también acá en América lo estudió en Brasil Osvaldo Cruz. Pero su descubridor es el doctor Carlos Chagas, médico brasileño. Y Osvaldo Cruz es el mentor ya con esto. El que estudió realmente todo esto fue Chagas, pero Osvaldo Cruz fue su mentor.